Sean bienvenidos a este encuentro académico, queridos estudiantes. Quiero decirles que he comenzado a revisar sus trabajos de examen, del primer examen parcial, y en lo que resta de la semana voy a comenzar a enviarles sus notas de manera personal a cada quien en su correo institucional. No lo he hecho aún porque hasta el día de hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, he recibido pues el último examen parcial. Eh, esta semana vamos a iniciar el tratamiento de la segunda unidad del programa que se refiere a la reflexión en torno a la propuesta teórica de algunos de los fundadores de la sociología. Estamos hablando de fundadores clásicos de la sociología. Vamos a examinar el pensamiento de Augusto Comte, considerado como el padre de la sociología, el pensamiento y la reflexión de Herbert Spencer. De la misma manera vamos a tratar de conocer los planteamientos fundamentales de Emilio Durkheim, de Max Weber, y por último vamos a ahondar en el pensamiento de Carlos Marx. Tengo que decir que únicamente con el pensamiento de Carlos Marx, la reflexión sociológica sobre los fenómenos sociales alcanza el estatuto de ciencia. O sea, antes de Marx, todos los otros pensadores, Comte, Spencer, Durkheim, Max Weber, hacen abordajes más de naturaleza ideológica, porque no logran identificar, como lo hace Marx, las causas fundamentales de la sociedad capitalista. Y solamente Marx logra identificar y de probar, ¿sí?, el conjunto de posibilitantes que hay para transformar científicamente y también en una forma ética la realidad capitalista. Entonces, única y exclusivamente con el pensamiento de Marx, la sociología alcanza el estatuto de ciencia. Todos los pensadores anteriores a Marx, pues, quedan en un campo meramente ideológico. El día de hoy vamos a iniciar a considerar el pensamiento, la propuesta teórica de uno de los fundadores de la sociología, considerado como el padre de la sociología, que es Augusto Comte. Tengo que decirles que vamos a tener siempre un enfoque crítico y el carácter crítico de la exposición nuestra se estructura desde el horizonte del marco teórico del marxismo, por una parte, pero también desde la observación de la contradictoriedad inherente a la sociedad capitalista actual. Esto es la lógica del capital globalizado. Lo que estoy diciendo es que el abordaje teórico del conocimiento de la propuesta académica, teórica de los fundadores de la sociología, como Comte, como Durkheim, como Weber, como Spencer, ¿sí?, es un abordaje crítico, pero que la crítica se hace desde el marxismo y desde, digamos, la consideración del carácter autocontradictorio de la sociedad capitalista actual. Entonces mi abordaje siempre va a ser un abordaje de naturaleza crítica. Augusto Comte es un pensador francés considerado como padre de la sociología, que vivió en los siglos XVIII, siglo XIX, y en el horizonte teórico científico de la época de Augusto Comte, había, digamos, un gran desarrollo de la ciencia, como la matemática, la química, la física, la astrología, ¿verdad? Entonces, Comte se da cuenta que hay un gran desarrollo de lo que él llamaba la física terrestre, que son todas las ciencias que se encargan del estudio de los fenómenos de la naturaleza. Y también se da cuenta que hay un gran avance en lo que él llamaba la física celeste, que es el avance científico en el conocimiento de los fenómenos del universo, ¿sí?, de los astros, ¿sí? Y entonces decía él que lo único que hacía falta es una física social. Y entonces por eso es que él
intenta llamarle a su propuesta teórica del análisis de los fenómenos sociales, empieza llamándole física social. Pero, para desgracia de él, hay un, digamos, científico de nacionalidad belga, ¿sí?, que se le adelanta y publica unas investigaciones sociales de naturaleza estadística, y entonces este científico de la nación belga le llama física social a sus investigaciones. Entonces, digamos como que se le adelantaron a Comte en la idea de llamarle física social a la consideración científica de los fenómenos sociales. Y entonces, él pues a regañadientes tiene que cambiarle el nombre, ya no le puede llamar física social, sino que le cambia el nombre de sociología. Y este concepto de sociología es el que logra prevalecer en el tiempo, ¿verdad? Y así nos ha llegado hasta nosotros. Era una propuesta de Comte. Para Comte, el objeto de la sociología es el estudio de los fenómenos sociales. Y entonces decía él que la sociología tiene que hacer dos cosas. Una es estudiar el nivel profundo de la sociedad, aquello que no cambia por debajo del cambio del ordenamiento social. Pero también decía que la manera de hacer esta investigación sobre los fenómenos sociales tiene que ser similar al mismo espíritu con el cual los físicos, los químicos estudian la realidad, es decir, en una forma objetiva. Entonces lo que Comte está diciendo es que los fenómenos sociales hay que estudiarlos de la misma manera que se estudian los fenómenos de la naturaleza, de tal manera que Comte no se da cuenta de que el objeto de los fenómenos sociales o los fenómenos sociales como objeto tienen una naturaleza propia. Y entonces él cree que de lo único que se trata es de explicar los fenómenos sociales. El concepto de explicación debemos tenerlo ya muy claro. Explicar un fenómeno, ¿sí?, y en este caso un fenómeno social, es únicamente poner en la evidencia, dejar en claro, ¿sí?, el porqué o las causas fundamentales por las cuales acaecen o no acaecen los fenómenos sociales. Pero queda fuera todo el trabajo de crítica social. O sea, no puede haber crítica social, sino que es un ejercicio racional meramente de naturaleza constatativa. En el pensamiento de Comte yo encuentro, digamos, una autocontradicción lógica, porque por una parte nos va a decir que, pues que las sociedades, el movimiento de los fenómenos sociales o la sociedad como organización social es progrediente, es decir, que puede desarrollarse permanentemente, siempre para mejor, por el efecto de la praxis. Y por tanto, en el pensamiento de Comte juega la praxis, pero va a caer en autocontradicción porque va a decir, por otra parte, que las leyes fundamentales de la sociedad o el nivel profundo de las leyes sociales son leyes naturales que no van a cambiar. Entonces, por una parte, nos va a decir que el ordenamiento social capitalista como sistema no puede cambiar y por tanto es eterno, y en este sentido su planteamiento ya no es científico, sino que es ideológico, porque se convierte en una defensa teórica de la lógica del capital, entendiendo Comte la lógica del capital como un ordenamiento eterno, inamovible, que está más allá de la praxis. Pero por otra parte, admite que se pueden transformar por la vía de la praxis el carácter apariencial de la existencia social, no el nivel fundamental. Y por eso es que he dicho yo que la reflexión comtiana, la reflexión que hace Comte sobre los fenómenos sociales, caen dentro del campo de las categorías aristotélicas, en el sentido de que para Aristóteles la realidad es sustancia, y toda sustancia está compuesta por esencia y apariencia, y la esencia es aquello que no puede ser cambiado, aquello que es eterno, aquello que es propio de la naturaleza del fenómeno, y
y el nivel apariencial. El nivel apariencial, ¿sí?, es, digamos, aquel aspecto de los fenómenos sociales que perfectamente pueden ser cambiantes. Se pueden cambiar a través de la praxis. Lo que no se puede cambiar es la dimensión esencial, ¿sí?, las leyes fundamentales de la existencia del fenómeno, esencia y apariencia. Por eso Comte va a decir que los fenómenos sociales tienen una esencia que no puede ser cambiada. Y cuando Comte habla en el siglo XVIII, siglo XIX, de los fenómenos sociales, pues él se está refiriendo a la sociedad capitalista del siglo XVIII, del siglo XIX. Y a él le parece que la sociedad capitalista pues no puede cambiar en sus niveles esenciales. Puede ser únicamente modificada, transformada, pero al final es como dice el dicho popular, es la misma mica solo que revolcada, ¿sí? Ahora, para Comte es importante considerar que la sociedad es progrediente, que se mueve siempre para mejor, ¿sí? Y por lo tanto la sociedad es un orden de sentido, no es un caos, y en ese sentido podríamos hablar de un optimismo en el pensamiento comteano de los fenómenos sociales, en el sentido de que para Comte la realidad social está sujeta a leyes, ¿sí? Y entonces si está sujeta a leyes digamos, es una realidad que se puede conocer. No es caos, ni tampoco es misterio, sino que está accesible al ejercicio de la razón, ¿sí? Y entonces digamos que hay un optimismo comteano en el sentido de que para él los fenómenos sociales, la sociedad es cognoscible, puede ser conocida. Y justamente por eso se justifica la existencia de la sociología como ciencia de los fenómenos sociales, para poder conocer los procesos de la realidad social y poder transformarla, sí, pero única y exclusivamente en los aspectos aparienciales de la sociedad capitalista. Pero hay un optimismo comteano en el sentido de que la realidad social está sujeta a leyes, ¿sí? No es caos, no es misterio, y la razón puede conocer dicha realidad social. Entonces, justamente dentro de la misma lógica del optimismo comteano, hay que decir que para él, para Comte, la organización social se debe planificar, claro, pero en sus aspectos aparienciales. Se puede planificar con el propósito, porque también hay una visión teleológica de la realidad, o sea, hay en la realidad y en la praxis de los sujetos una dimensión teleológica, es decir, está movida por propósitos. Hay una dimensión intencional, hay un propósito. Las cosas no existen a la zumba balumba, sino que detrás de los fenómenos sociales hay un orden, hay una lógica causal, hay un sentido, es decir, un significado, y hay un para qué en la visión comteana. Y para Comte, lo importante es, digamos, hacer posible que la sociedad se mueva para el logro del progreso. Y para Comte el progreso es un incremento permanente en el desarrollo material e intelectual del ser humano y la búsqueda permanente del bien social. Importante hacer notar que en este que yo llamo un optimismo comteano, hay una centralidad del sujeto y de la praxis, en el sentido de que para Comte el ser humano puede transformar el orden social, ¿sí? Pero cae, lo digo ya por segunda o tercera vez, que hay en Comte, en el pensamiento de Augusto Comte, una autocontradicción lógica, porque por una parte, de forma muy optimista, nos está diciendo que la praxis y el ejercicio de la razón científica puede transformar la sociedad, pero solamente en los aspectos aparienciales, pero que hay leyes esenciales y fundamentales de la existencia social capitalista que no pueden ser transformados. Y por tanto, en el fondo, lo que nos está diciendo Comte es que el capitalismo, en sus leyes esenciales, es prácticamente eterno, que está más allá de la praxis. La contradicción consiste en que, por una parte, nos habla de una centralidad de la praxis y de la razón,
llamada a transformar los aspectos aparienciales, pero por otra parte nos dice que las leyes esenciales de la lógica del capital no pueden ser transformadas y que están más allá de la praxis. Y por eso es que digo yo y sostengo que hay una autocontradicción lógica en el pensamiento comteano. Comte propone la reflexión sobre los fenómenos sociales en dos sentidos. Por una parte nos va a proponer el ejercicio de la razón científica por el conocimiento de los aspectos, permanentes de la existencia social capitalista, y por eso él va a hablar que es necesario el desarrollo de una sociología estática, que habría de estudiar la lógica organizacional que mantiene vertebrado o mantiene unificado el ordenamiento social dado, es decir, el sistema capitalista. Propone Comte pues que la sociología debe como considerar los fenómenos sociales en dos dimensiones, en una dimensión sincrónica, o sea, en una dimensión, estática, considerando únicamente los aspectos de sistematicidad, de organicidad de la vida social y preguntándose permanentemente por qué es aquello que hace que la sociedad se mantenga unificada, se mantenga funcionando como tal. Y a ello él le va a llamar sociología estática. Pero igualmente nos va a proponer la idea de que la sociología debe también estudiar el aspecto del movimiento y el cambio social, ¿sí? Ya no en un nivel sincrónico, sino en un nivel diacrónico, ¿sí? Del ordenamiento de la sociedad, y por eso habla él de la necesidad de constituir ya no solamente una sociología estática, sino que una sociología dinámica. La sociología dinámica sería aquella rama de la sociología que estudiaría los fenómenos sociales en su, cambiante acaecer. Tenía que estudiar el cambio social, la mutación social. Sí, ahora bien, para Comte hay en el ordenamiento social una lógica causal, ¿sí?, en la realidad social, ¿sí? Y puede, puede haber, una visión de que el orden social no es caos, es un orden, ¿sí? Es un orden de sentido, y como orden de sentido está sujeto a leyes inmutables. Lo que está diciendo Comte es que la sociedad capitalista burguesa y sus leyes fundamentales pues no pueden cambiar ni deben cambiar. Vuelvo a repetir, la autocontradicción, solamente puedes cambiar los aspectos aparienciales. La realidad social cambia, decía Comte, siempre para mejor. Hay un proceso permanente de logro del progreso social. La idea de progreso es muy importante en Comte, ¿sí? Y el progreso tiene que ver con el incremento permanente del desarrollo material de los sujetos y el desarrollo intelectual de los sujetos. Pero como ya vamos a ver, para Comte siempre es más importante el desarrollo intelectual de los sujetos sociales que el desarrollo material. Y encuentro yo en el pensamiento de Comte que hay la postulación de por lo menos tres macrosujetos que van a aparecer como garantes del desarrollo de la sociedad, garantes del ordenamiento social y garantes del progreso social. Hay tres macrosujetos que en el pensamiento de Comte aparecen como macrosujetos garantes del logro del progreso. Para Comte, el primer macrosujeto que nos aparece, garante del ordenamiento social y el nivel de vertebramiento de la sociedad, de mantener unificado el orden social, pues son las leyes naturales. ¿Sí? Naturales e inmutables, que son el sustento y fundamento del ordenamiento social comteano. El primer macrosujeto para Comte, garante del ordenamiento social, pues son las leyes naturales inmutables.
que guían el ordenamiento social. Entonces, ojo, hay la primera postulación de un macrosujeto, pero van a ser tres, no solamente uno. Importante considerar que para Comte el ordenamiento social está sujeto a la praxis, sí, en sus aspectos aparienciales, para el logro del progreso. Comte intenta explicar el cambio social, se pregunta por cuáles son los factores que mueven la transformación de la sociedad, ¿sí? Pero este nivel del cambio social para Comte es un nivel de naturaleza apariencial, en el sentido que las leyes del capitalismo como tal no pueden ser cambiadas, no pueden ser transformadas esencialmente, solo pueden ser modificadas en forma apariencial. Comte piensa que la sociedad, como ya lo dije anteriormente, Comte piensa la sociedad en categorías aristotélicas, ¿verdad? Recuerden que para Comte toda realidad es sustancia y la sustancia está constituida por esencia y apariencia. Y la esencia, en el pensamiento aristotélico, es aquello que permanece por debajo de, es aquello que permanece siempre siendo idéntico a sí mismo por debajo del movimiento. ¿Sí? Entonces para Comte hay algo que permanece siempre idéntico a sí mismo por debajo del movimiento social, que son las leyes esenciales naturales de la vida social capitalista, y hay una dimensión de cambio apariencial que puede ser transformado o modificado por el orden de la praxis. Entonces por eso decimos que la praxis solo puede transformar los aspectos aparienciales, pero el nivel profundo, las leyes esenciales de la sociedad están más allá de la praxis. Por tanto, ¿sí?, estas leyes esenciales se le imponen al sujeto como un destino. Estas leyes esenciales naturales de la sociedad capitalista burguesa se le van a imponer al hombre como un destino, ¿sí? No hay, digamos, no hay posibilidad de superar esas leyes inmutables naturales. Por eso digo que el pensamiento comteano al final cae en una dimensión ideológica, en tanto que es un esfuerzo teórico de defensa de la lógica del capital en sus aspectos esenciales, porque nos va a decir prácticamente que el ordenamiento social capitalista es destino, que está más allá de toda praxis. Decíamos que en el pensamiento comteano hay la importancia de la idea de progreso. Decía Comte que los hombres pues tienen que esforzarse por el logro del progreso y que el progreso es posible por la vía de la transformación de los aspectos aparienciales de la realidad social. Y decía Comte que también hay progreso por el lado intelectual, ¿sí?, espiritual, hablando específicamente de los niveles de conocimiento, y para Comte es importante el desarrollo intelectual del ser humano, que está fundamentado en el conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con el esfuerzo humano de conocer los fenómenos sociales, conocer los fenómenos de la naturaleza, para poner las fuerzas sociales y las fuerzas del orden de lo natural al servicio de su desarrollo. Y esto no se puede lograr si no es a partir del conocimiento, sí, del conocimiento científico. Y a eso Comte le llama, ¿sí?, progreso intelectual. Pero también para Comte es importante la cuestión del progreso material, pero el progreso material tiene que estar subordinado al progreso intelectual, al campo del conocimiento científico. Para Comte el progreso material del ser humano tiene que ver con el incremento permanente por la aplicación de la ciencia de las capacidades productivas del ser humano, que tienen que estar puestas en función de resolver las necesidades sociales, ¿sí? Pero para él, es decir, para Comte, el desarrollo permanente de los medios de producción y las capacidades productivas del ser humano tienen que estar puestas en función de resolver las necesidades de la sociedad, ¿sí?, no como se da en el capitalismo.
que el incremento permanente de la producción y la productividad está en función no tanto de satisfacer las necesidades sociales, sino de satisfacer la tasa de ganancia de los dueños del capital, de los dueños de las empresas, ¿sí? De la clase dominante. Ahora, hay que preguntarse, ¿qué es aquello que para Comte determina el progreso de los aspectos materiales y de los aspectos intelectuales en el ser humano? Ya que Comte habla de la necesidad de desarrollar un proceso de progreso intelectual y material, hay que preguntarse qué es aquello que para Comte determina ese desarrollo del progreso, ¿sí? Y entonces dice Comte que hay tres elementos que mueven el progreso intelectual, tres elementos fundamentales que van a determinar, según él, el progreso intelectual. El primer elemento es el aburrimiento, el segundo elemento es el miedo a la muerte y el tercer elemento es el crecimiento poblacional. El primer elemento, que es el elemento del aburrimiento, tiene que ver con el progreso intelectual según Comte, porque el aburrimiento implica la pérdida de sentido, ¿sí? Y la capacidad de novedad. Y entonces, el ser humano, para no caer en esa pérdida de sentido y en esa pérdida de novedad, pues se ve retado, se ve necesitado de desarrollar su intelecto para escapar a esa amenaza de pérdida de sentido, ¿sí? Y entonces por eso los hombres se ven necesitados y obligados a crear y a innovar, para no caer en la amenaza del aburrimiento. Uh-huh. Para Comte, el aburrimiento es el elemento negativo que tiene como resultado algo positivo. Lo negativo consiste en que el aburrimiento es pérdida de sentido. El ser humano, para no caer en esa pérdida de sentido, se ve obligado a innovar, a crear. El segundo elemento es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte obliga al ser humano a crear, a pensar y a transformar para intentar vencer ese enemigo estratégico que es la muerte. Esa amenaza de la muerte obliga al ser humano a innovar, a crear, a inventar, a ejercer la razón y por tanto la muerte o el miedo a la muerte es un factor que empuja al desarrollo intelectual, al progreso intelectual del ser humano. Y por último, el tercer elemento que promueve el progreso intelectual para Comte es el incremento poblacional. Pero el incremento poblacional tiene que ver con el fenómeno de la escasez, ¿sí? Y entonces el ser humano, amenazado permanentemente por el hambre, por la escasez, en la lógica de no tener, se ve obligado también a innovar, a resolver socialmente ese problema de escasez, ¿sí? Para salir de esa amenaza. Y eso también es un factor que obliga al ser humano a pensar, a desarrollar el intelecto y a conocer científicamente la sociedad para resolver el problema de la escasez, que en la visión de Comte el problema de la escasez tiene que ver con el incremento poblacional, como también lo decía un economista inglés, ¿sí? Malthus. Para Malthus, uno de los problemas de la humanidad pues es la pobreza. Y para él, el fundamento de la pobreza es la sobrepoblación, el incremento poblacional. Y por tanto, frente a esa amenaza social, el ser humano se ve obligado a desarrollar el intelecto, a buscar el conocimiento necesario que le permita solventar el problema, ¿sí? Entonces, por eso es que Comte dice que hay tres elementos fundamentales que ayudan al progreso intelectual del ser humano. Cuando Comte habla de orden social capitalista, ¿sí? Es del capitalismo que está hablando Comte. Para él, la sociedad es la sociedad capitalista.
Y es una sociedad movida por leyes naturales que no pueden ser transformadas. ¿Sí? Habla, pues, por tanto, de la sociedad burguesa de su tiempo, la sociedad burguesa, digamos, de la sociedad en Francia del siglo XVIII y siglo XIX. Ahora, Comte no pudo explicar en sus leyes esenciales la lógica del capital ni los niveles de contradictoriedad de la lógica del capital. Comte no conocía la cuestión de la lucha de clases y las clases sociales. Todo ese conocimiento va a venir posteriormente, ¿sí?, con Carlos Marx en el siglo XIX. Por eso solo con Marx la sociología alcanza su estatuto de ciencia. Para Comte hay 13 fundamentos de la vida social. Hay 3 fundamentos de la vida social. Las leyes naturales inmutables que rigen el ordenamiento social y que mantienen a la sociedad, digamos, vertebrada. Por eso les decía yo que hay en Comte la postulación de un primer macrosujeto que es el garante, pues, del ordenamiento social y del progreso, que es ni más ni menos que el ordenamiento natural de las leyes naturales de la vida social, las cuales para Comte, pues, son inmutables. Este macrosujeto nos aparece como garante de la organización social y es un macrosujeto como leyes naturales que está más allá de la praxis y de la intervención de la razón. En segundo lugar, hay en Comte la idea de que, y cito palabras de Comte, interesantes de considerar, cito palabras de Comte, dice él, los hombres viven su vida como individuos, pero al hacerlo, sin darse cuenta, realizan, sin pretenderlo, el bien de todos. Repito, palabras de Comte. Los hombres viven su propia vida como individuos, pero al hacerlo, sin darse cuenta, realizan, sin pretenderlo, el bien de todos. Lo que está diciendo aquí Comte es que en el ordenamiento social capitalista hay como una especie de mano invisible, como un efecto no planificado que ocurre por la misma funcionalidad del sistema social capitalista, que es el bien de todos. Y por tanto, hay aquí en Comte la postulación de un segundo macrosujeto que garantiza, según Comte, el ordenamiento social, la funcionalidad de la sociedad y el progreso social. Y este macrosujeto son, o es, mejor dicho, la disposición espontánea, no planificada, de los sujetos a realizar el bien común. El bien común ocurre como un resultado no planificado, como un resultado no racionalizado de la simple existencia individual de los sujetos individuales viviendo en el ordenamiento social. Por eso digo yo que para Comte el bien social o el bien de todos es como el resultado de una especie de mano invisible. ¿Sí? Y entonces aquí hay un segundo macrosujeto postulado por Comte que es el garante del ordenamiento social, que es la disposición espontánea de todos los sujetos sociales a lograr el bien de todos, sin proponérselo, sin planificarlo, sino que sale como de chiripa, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que el pensamiento comteano no alcanza el estatuto de ciencia. ¿Sí? Me está hablando aquí de cosas bastante abstractas, ¿verdad? Que no pueden ser, digamos, demostradas científicamente, como es la existencia de una especie de mano invisible, ¿verdad? Este sería como el segundo macrosujeto que es el garante o que garantiza el logro de la vida social para Comte. ¿Sí?
Eh, y por eso diríamos nosotros que hay en Comte, y lo repito, un optimismo comtiano en el análisis de la sociedad. Optimismo comtiano porque para él todos los hombres, para él, vea, todos los hombres, sin pretenderlo y sin planificarlo, así de pura chiripa, de pura guasa, todos los hombres tienden al bien común. Todos los hombres, ¿sí?, de manera irracional o no planificada, de pura chiripa, buscan el bien común. ¿Sí? Es como una especie, como les decía yo, una especie de mano invisible, que en la visión comtiana pues hay un optimismo, digo, porque para él la sociedad tiende al bien de todos. ¿Sí? O sea, el primer macrosujeto que postula Comte como garante del logro de la vida social son las leyes naturales inmutables del ordenamiento social, así que mantienen a la sociedad ordenada, sistematizada, como un orden de sentido. Y esas leyes están más allá de la praxis, porque son leyes naturales inmutables. Pero para Comte, bueno, esas leyes son leyes del capitalismo. Ese es el primer macrosujeto. El segundo macrosujeto es esa disposición espontánea que dice Comte que existen todos los sujetos individuales a la búsqueda del bien común. Pero hay un tercer macrosujeto. Para Comte, el fundamento de la vida social es lo que él llama el consensus communis. El consensus communis es esa visión compartida y aceptada por todos los sujetos, ¿verdad?, sociales, ¿sí?, viviendo en una sociedad determinada, como la sociedad capitalista. Entonces dice Comte que el ordenamiento social es posible porque todos los sujetos que viven en sociedad tienen una visión común, compartida, un consensus communis. ¿Sí? Así le llama Comte, consensus communis o visión común de la realidad. El asunto es que para tener esa visión compartida del ordenamiento social, para que todos los sujetos sociales puedan tener esa visión común de la realidad social, ¿sí?, se necesita de una ciencia, ¿sí?, de una ciencia que haga posible el tener esa visión común de la realidad. Y esa ciencia es exactamente la sociología. La sociología va a ser la ciencia que hará posible esa visión común del ordenamiento social, y que esa visión común del ordenamiento social va a ser el fundamento de la societalidad. Va a jugar ahí como condición de posibilidad de la existencia social. Es decir, la sociología aparece como fundamento de la vida social. En pocas palabras, en la visión comtiana, la existencia de la sociología como ciencia se fundamenta porque es exactamente la sociología como visión científica de la realidad la que hace posible la vida social. Sin sociología, la vida social no es posible. Y la vida social no sería posible porque no habría una visión común del ordenamiento social como visión científica de la realidad. ¿Sí? ¿Ves? Entonces, aquí es donde encuentro yo la postulación en el pensamiento de Comte de un tercer macrosujeto que aparece como garante del ordenamiento social. Y ese tercer macrosujeto es exactamente la sociología. Y la sociología aparece como condición de posibilidad de la existencia social porque es la sociología la que posibilita a los sujetos individuales, ¿sí?, viviendo en sociedad, el tener una visión compartida, una visión unificada del ordenamiento social. Si no se tuviera esa visión compartida y unificada de lo que es el ordenamiento social, caeríamos en caos. Entonces, la sociología hace posible la vida social. Sin sociología no puede haber vida social.
Y entonces eso es lo que justifica para Comte la construcción de la sociología como ciencia. Y por eso es el esfuerzo de Comte por crear esta nueva ciencia, ¿sí?, que se llama sociología. Comte fue quien la denominó de esa forma, aunque no quería, él quería ponerle física social, pero a regañadientes tuvo que cambiarle el nombre y le puso sociología, ¿sí? Pero ese concepto es el que nos ha llegado a nosotros y el que ha generado pues más historia, ¿sí? Bueno, hasta acá el pensamiento, digamos, de Comte. La próxima semana enfrentaríamos el pensamiento de Herbert Spencer. Pasen ustedes un muy feliz día.